despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este extracto que acabamos de leer fue escrito unos 750 años aproximadamente antes de Cristo. Y este capítulo es sensacional porque contiene una semblanza impresionante en relación a los sufrimientos que experimentó nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Sin embargo, estos versos que acabamos de leer han sido objeto de un debate en cuanto a su significado, pues para algunos se trata de una figura retórica en cuanto a la expiación de nuestros pecados, mientras que para otros el texto asume que Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz. Hoy les invitamos a estudiar el léxico utilizado en estos versos y su relación con lo escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 8. Para ello vamos a estar utilizando el diccionario Strong de palabras originales, el cual es una lista alfabética de todas las palabras hebreas, arameas y griegas que se utilizan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Comenzaremos por la palabra que se traduce como dolores, y es la palabra hebrea makob, que significa angustia, aflicción, dolor o sufrimiento. Este término apunta a un dolor físico o mental. En Éxodo 3:7, por ejemplo, esta palabra se usa en cuanto a los sufrimientos de Israel en Egipto, se traduce como angustias. Sin embargo, en Job capítulo 33:19, makob se traduce como fuertes dolores físicos producto de una enfermedad. Por lo general, el contexto en el cual se usa determina si el significado es dolor físico o angustia mental. En este caso, en el cual estamos estudiando, esta palabra apunta a dolores físicos relacionados con enfermedades. Veamos por otro lado la palabra hebrea jolí. Esta significa dolencia, ansiedad, calamidad, enfermedad, enfermo, miseria, dolor o quebranto. Y esta palabra generalmente se traduce en enfermedades, la mayoría de las veces que es citada en el Antiguo Testamento. Vemos aquí algunas citas en donde se utiliza y se traduce así. Por otra parte, veamos la referencia a este texto que hace Mateo en el capítulo 8, versos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vamos a estar estudiando aquí también las palabras empleadas por Mateo. Los sustantivos que Mateo emplea en el verso 17 son asténeia y nosos. La primera palabra, asténeia, significa debilidad o enfermedad del cuerpo y se traduce enfermedades en 10 de las 26 ocasiones en que aparece en el Nuevo Testamento. También en Hebreos 11:34 se utiliza esta misma palabra para aclamar, entre otros héroes de la fe, a aquellos que sacaron fuerzas de debilidad. Otras versiones también traducen como aquellos que convalecieron de enfermedades. El segundo sustantivo, nosos, significa enfermedad o dolencia. Por ende, podríamos traducir Mateo 8:17 como Él tomó nuestras debilidades físicas y llevó nuestras enfermedades. Cuando estudiamos los verbos en el idioma original, vemos que son lambano y bastazo respectivamente. El primer verbo significa recibir o tomar. Es muy común y se usa en una gran variedad de sentidos. El segundo verbo significa alzar o cargar y a veces tiene la idea de soportar. Lo importante de estos verbos, y a diferencia de los verbos en hebreo utilizados por Isaías, es que estas palabras no se usan en relación con el pecado, por lo tanto, no conllevan una connotación expiatoria.
Esto indicaría que pretender interpretar estas palabras en relación con la muerte sustitutoria de Cristo sería forzar el sentido de las palabras, sin contar con el hecho de que Mateo alude al texto del profeta Isaías para hablar del ministerio de sanidad de nuestro Señor Jesús. También vemos algo interesante. Aunque en la Septuaginta, que es la versión griega, la traducción griega del texto hebreo del Antiguo Testamento, la palabra jolí de Isaías 53:4 es traducida hamartia, es decir, pecados. Mateo evita esta traducción y suple en su lugar la palabra griega asthenia, que significa, como ya lo vimos, debilidad de cuerpo o de mente, por implicación, enfermedad, moralmente fragilidad. Ahora bien, cuando surge alguna duda en el texto en cuanto a la traducción, lo que debemos hacer es acudir al texto original o al más antiguo, en este caso, el texto hebreo.